Ok, vamos a grabar. Subiditos de ánimo. Ay, maricón, que me caigo. Ay. ¿Hace tiempo que piensas en la posibilidad de tomar clases de escritura? ¿Siempre te ha gustado escribir, pero no sabes por dónde empezar? ¿Te gustaría ponerte manos a la obra y aprender a través de la práctica? ¿Necesitas un empujoncito creativo? Pues yo me voy a encargar de ayudarte con todo eso a través de mis ejercicios de escritura. Con este vídeo que estás viendo ahora, inauguro una sesión nueva de mi canal, en la que sugeriré periódicamente ejercicios de escritura. Estos ejercicios tendrán la misión de hacer volar tu imaginación y hacerte aterrizar en la práctica para que posteriormente puedas adentrarte en otra etapa de revisión y corrección. ¿Quieres saber cómo va a funcionar todo esto? Primero, la dinámica de trabajo. Empezaré a publicar vídeos generalmente breves en los que te dé algunas instrucciones que te llevarán a la realización de prácticas específicas de escritura creativa. Cada una de estas prácticas buscará ponerte a trabajar con diversos aspectos del oficio narrativo, desde lo más básico hasta lo más complejo, para llevarte a comprender mejor. Este sistema lo dividiré por etapas. Tendrás que enfrentarte a 3 etapas del proceso tú solito, pero yo estaré contigo en la cuarta, una de las más importantes si lo que quieres es aprender de tu experiencia creadora. Etapa 1. Consigna. Primero tendrás que ver el vídeo en el que te explique el ejercicio. En él te daré algunas pautas específicas, te hablaré del objetivo a perseguir y te daré una serie de instrucciones y reglas que habrás de cumplir para que al realizar la práctica de escritura creativa puedas sacar todo el partido posible al ejercicio. Etapa 2. Realización. Entonces viene la etapa creativa en la que tú buscarás el tiempo necesario para la realización de la práctica de escritura. Podrás hacerlo a tu ritmo, en el momento que a ti te venga bien, situándote en el espacio y el tiempo adecuados para escribir. Se trata de que seas capaz de alcanzar la meta sugerida en el ejercicio. Etapa 3. Autorrevisión. Una vez terminado tu ejercicio, es decir, cuando hayas puesto el punto final, entrarás en la etapa de la autorrevisión. Esta etapa será siempre necesaria, pues te ayudará a empezar a ver tu propio trabajo con objetividad. Consiste en leer en voz alta y lentamente todo el texto que has escrito, de preferencia 1 o 2 días después de haberlo escrito, con el objetivo de reconocer posibles errores y fallos, tanto de redacción como de configuración dramática. Podrás ayudarte de las instrucciones que te di antes en el vídeo, para que teniéndolas en mente puedas autoevaluar tu propio trabajo. Enfrentarte a esta etapa con regularidad conseguirá darte autonomía y objetividad para corregir tus textos. Y etapa 4. Evaluación profesional. Esta es la última etapa de tu proceso, aquella que te permitirá dar un gran salto hacia adelante en tu formación literaria. Aquí se trata de poner a prueba tu texto ante el criterio de un profesional, es decir, un servidor. Leyendo y evaluando tu texto en consulta privada, te ayudaré a encontrar en él los pros, pero sobre todo los contras de tu quehacer. Esta evaluación profesional te permitirá descubrir los aspectos de tu escritura que deben mejorar para conseguir escribir como lo haría un pro. Te ayudaré a descubrir todo aquello que tú solo no eres capaz por falta de conocimientos y práctica. Te ayudaré a ver tu texto como lo miraría un lector en caso de publicación o como lo evaluaría un editor si estuviera considerándolo para publicación. Te llevaré a transformar tu propio quehacer literario y con la práctica pasarás de ser un amateur a ser todo un pro de la creación literaria. Estas son las condiciones de pago de la evaluación profesional. Podrás realizar tantas como lo necesites. Generalmente se necesita solo una por cada ejercicio creativo. Las llamaremos sesiones. Pero eso lo averiguarás tú a través de la práctica y la revisión. Y en caso de que necesites más de una sesión para evaluar profesionalmente alguno de tus ejercicios, porque sea este muy largo o por cualquier razón, podrás hacerlo sin ningún problema. Todas las sesiones que realices para evaluar tus ejercicios de escritura serán privadas e individuales. Las haremos en línea a través de Google Hangout o presencialmente si vives en Sevilla. Puedes reservar una sesión de evaluación profesional de tu ejercicio de escritura en cualquier momento, pero siempre después de que te hayas enfrentado a las primeras 3 etapas antes expuestas. Podrás elegir un día y una hora que te venga mejor para que tengamos la sesión. Si te decides por hacer la sesión en línea, esta se grabará en vídeo. De este modo, tu aventura creativa conmigo pasará de ser
una experiencia puntual a ser una experiencia para toda la vida. ¿Cómo reservar la sesión? 1. Realiza el pago. Usa el botón de PayPal que encontrarás en el apartado ejercicios de escritura de la página de inicio de mi web, israelpintor.com. Podrás identificarla a través de este logo bonito que ves a mi lado derecho. 2. Rellena el formulario de contacto. Para que podamos encontrarnos, necesitaré confirmar tus datos y saber en qué fecha te gustaría tener esa sesión. Antes de rellenar el formulario que encontrarás debajo del botón de pago, ten en cuenta el día y la hora más próxima que a ti te venga bien para reservar la cita. Y si vives fuera de España, considera la diferencia horaria que hay entre España y tu país. El horario que indiques en tu reserva corresponderá siempre a la hora de España. 3. Ahora te busco yo. Al realizar el pago, seré notificado y muy pronto me pondré en contacto contigo a través de alguno de los medios que me hayas proporcionado para confirmar la cita y así ponernos manos a la obra. Para tomar estas sesiones solo debes cumplir 2 requisitos. 1. Saber leer y escribir en español y 2. Haber realizado una práctica de escritura creativa que tengas intención de evaluar profesionalmente. Todo lo demás no importa, ni tu edad, ni el país en donde vivas. Si tienes ganas de aprender a escribir narrativa desde las bases, estas prácticas son lo que estás buscando. Sobre todo si lo que tú quieres es ponerte a escribir del tirón. A través de estas prácticas podrás seguir el ritmo que tú quieras y puedas seguir, realizando las prácticas de escritura a tu aire y quedando conmigo para hacer las evaluaciones profesionales cuando a ti te venga bien. Si te queda alguna duda, tienes todos mis datos de contacto a través del apartado de contacto de mi web. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escríbeme, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Chao.